Este ciclo de 5 charlas he cometido un error al prepararlo, porque para las 5 haría falta un pequeño prólogo para entender la circunstancia, el momento histórico. Y como no preví esa posibilidad, pues aprovecharé ahora para dar una pequeñísima síntesis de dónde partimos, aunque eso nos quite 10 o 12 minutos. Esto es una cuestión que proviene de lo que fue un siglo XIX generalmente muy denostado y muy poco estudiado. Cualquiera que se haya acercado al siglo XIX no habrá pasado de un lío de O'Donnell, Narváez, Espartero, Isabel II. Nunca habrá estudiado probablemente la vida real de ese siglo, lo que pasaba realmente, sino solamente unos cuantos personajes militares, algunos políticos, pero nada más. Y eso es un problema, porque realmente el siglo XIX fue de una riqueza enorme. Es el siglo de lo que se llama vulgarmente la revolución burguesa. Y algunos tienen el atrevimiento de decir, bueno, es que en España no hubo una revolución burguesa. Claro que la hubo. No se parece en nada a la francesa, obviamente, pero la hubo. Fue otro estilo que es lo que intentaré aclarar. En mi opinión, España, primero Castilla y luego España, han tenido una losa encima que ha hundido su historia, que se llama la conquista de América. La conquista de América ha significado un lastre descomunal para España al principio, en medio y sobre todo al final. Cuando acaban las guerras napoleónicas en España, toda América sale insurgente y reclama la independencia. Los criollos, que llevan ya generaciones ahí, no quieren seguir siendo españoles. Hay que hacer notar que en las Cortes de Cádiz, por primera vez en la historia y única, un americano fue regente del reino, cosa que tampoco se estudia casi nunca. Pero durante 2 años, un ciudadano americano criollo fue regente del Reino de España. Y al acabar las Cortes de Cádiz se desarrollaron las guerras napoleónicas, fue un desastre, todo se empobreció, todo fue una ruina, y los criollos se volvieron a América y declararon la independencia de toda América, excepto del Caribe, excepto de Cuba. En esa situación, la corona restaurada en manos del llamado rey felón, Fernando VII, un hombre oscuro y realmente con una visión muy fanática del mundo y muy aprovechada. Para él el problema era él, lo demás no importaba. Y él pensaba que la corona era la corona más la Iglesia. Y eso era el mundo en que él vivía, lo demás debía ser destruido. Entonces, la insurrección en América pues significaba que dejaba de llegar la plata de América. Fernando VII, con sus ministros, Calomarde, Ceán Bermúdez, gastaron todo el poco dinero que tenían en comprar barcos y embarcar tropa para América. La tropa para América había que embarcarla porque la tropa criolla era la que se rebelaba contra España. Luego no se podía confiar en que la tropa criolla actuase contra los independentistas. De tal manera que sin un céntimo se metió en esa aventura y solo hubo una forma de hacerla, que es pedir dinero prestado. Pidió dinero prestado de una forma que ahora ya no se estila casi nunca, emitió en la corona deuda perpetua. Deuda perpetua es un tipo de deuda que se emite, el que la compra pues paga ese dinero a quien se la da, en este caso a la corona, y nunca recupera el capital. Solo recibe los intereses, pero recibe para siempre. Es un buen negocio. De hecho, últimamente en la crisis del 8, algunos economistas dijeron que se debía ir a deuda perpetua y no a otro tipo de deudas, porque el capital no hay que pagarlo y los intereses son pequeños. Bueno, ¿quién compró esa deuda perpetua? Pues todos los ricos de pueblo, toda la gente que tenía posibles, toda la aristocracia, toda la pequeña aristocracia, en fin, toda la gente que tenía posibles compró esa deuda perpetua. Y con eso se hicieron las guerras de América, la corona vivió lo mejor que sabía vivir, que era mucho. Fernando VII tenía la costumbre de comer 8 veces al día. Sí, era así, sí. He sabido que cerró universidades y abrió una cátedra de tauromaquia.
Eso es sabido, sí. Esa era la figura. Pues acabado eso, pues después de 20 años de tiranía, hubo una revolución auténtica. Todo el mundo sabía que el problema estaba en el fanatismo de la Iglesia Católica y de la corona, y hubo un levantamiento más o menos generalizado, y la gente que se proclamaba liberal pues tomó las riendas con un hombre, el general Espartero, que por primera vez plantea que esto es una nación. Esto no es gratuito, luego entraremos en ese tema que es muy importante. Él decía siempre, cúmplase la voluntad nacional. Eso que hasta ese momento jamás se había planteado, era cúmplase la voluntad real, pero no, la idea que surgió era cúmplase la voluntad nacional. Y ese fue el periodo de dictadura o de poder del general Espartero. En ese periodo pues hubo un problema, y es que no había un céntimo en las arcas del Estado o de la corona. Y entonces se les ocurrió una idea muy feliz. La Iglesia era la poseedora de más o menos un 30% de todos los bienes inmuebles de España, de todos. Y otro 30% más o menos correspondía a la alta nobleza, las grandes casas, Medinaceli, Alba, etc. Tal manera que ahí había un problema. A la alta nobleza iba a ser más difícil quitarle lo suyo, pero a la Iglesia pues había un ambiente de malestar y de tensión contra los frailes y los curas, que se decretó que se expropiaban todos los bienes inmuebles de la Iglesia, excepto las parroquias y las iglesias de culto, eso no, pero lo que eran los grandes terrenos, etc., y se vendían. ¿Y cómo se vendieron? Pues se vendieron a cambio de esa deuda perpetua. Fue una idea feliz que tuvieron, que fue, bueno, ustedes les tenemos que pagar el resto de la vida tanto, pues nada, deme su papeleta de deuda perpetua y le damos estas tierras y estas otras. Se subastó toda la tierra de la Iglesia a cambio de la deuda perpetua. El Estado la corona quedó libre de deudas, sí, y los ricos se hicieron riquísimos. Suele ocurrir en este país, no es la primera. Fue la primera vez, pero no es la última. Sí, sí. Unos años después, 15 años después, seguía la situación muy mal y se decidió vender lo otro que había importante de bienes inmuebles, que era lo que se llama los propios y comunes. Todos los pueblos tenían unas tierras que eran colectivas del pueblo, bosques o tierras de labrantío. Esas tierras se arrendaban cada año a una familia, a otra, y los pastos se podía ir a ellos libremente o pagando un pequeño canon, todos los vecinos con su ganado. Bueno, pues se decidió vender todo eso también. Se vendieron propios y comunes a cambio, una vez más, de toda la deuda perpetua que quedaba. La corona quedó libre de deudas totalmente a partir del año 51 o 53, no me acuerdo ahora bien, y los ricos se hicieron riquísimos. Y las tierras pasaron a estar en manos de poca gente. Eso dio lugar a una cosa muy importante, que es al sistema... Lo siento, creía que lo había apagado. Esto se pone... Bueno, se apaga enseguida. Pues el hecho es que esa capa que en los pueblos eran los ricos de los pueblos, pues crearon un sistema que funcionó y funcionó mucho tiempo. Madre que le parió. Funcionó mucho tiempo. Se dio en llamar... Es que no... Eso creó un sistema que se dio en llamar el caciquismo. En cada pueblo, en cada lugar de España, había un conjunto de fuerzas que eran el cacique, o sea, los 2 o 3 personas que tenían prácticamente la mitad de las tierras del pueblo y que las arrendaban a los campesinos, a los labradores, a cambio de un canon. Pero claro, el problema es que no había más. Y entonces el labrador, cuando había una cosecha mala, ¿qué le ocurría? Que al llegar el fin de año no podía pagar. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues recurrir al prestamista. No había esos bancos que hay ahora, que son iguales, prestamistas, pero en ese momento se recurría a un hombre o una mujer de esos pueblos, de la comarca, que se dedicaba a prestar dinero, a intereses del 30%, ¿eh? No es una broma. Sí, sí, esos eran los intereses en la época. Y con eso el campesino vivía asfixiado y en la miseria.
tenía una expectativa, que es que las fuerzas del pueblo eran el cacique, el alcalde, que lo nombraba el cacique, el cura y la Guardia Civil. Ese era el conjunto de fuerzas que controlaban la vida del pueblo, al 100%. Eso durante 50 o 60 años que duró esa situación, algo más, pues llevó a la ruina al campo. Llevó a que los aparceros viviesen en situación de extrema miseria. Hasta los mejores, hasta sitios como Castilla, que era coger el trigo. No podían, el año que había mala cosecha se quedaban endeudados y ya no podían salir de eso. Bueno, pues en esa situación hubo un largo proceso en el siglo XIX que era, aparte de esos caciques un poco salvajes, surgió entre la gente que tenía medios, que tenía posibilidades, una burguesía local importante, tanto en el campo como en las ciudades. Gente que en vez de decir, bueno, yo espero que me paguen a fin de año lo que me tiene que pagar el aparcero y me voy al casino todos los días a vivir en el casino tranquilamente, era gente que decía, tengo dinero, voy a invertirlo. Y efectivamente esa burguesía empezó a tomar forma. ¿En qué se invertía? Pues a partir de 1850 en los ferrocarriles, que como era una labor inmensa, que requería mucho capital, pues requería muchas acciones, compañías que repartían acciones. Eso por un lado. Por otro lado, en las primeras fábricas, de haber un molino en este pueblo, otro en el otro, empezó a haber fábricas harineras, empezó a haber textil, empezó a haber industria, y eso lo pagaban esa burguesía local que se habían obtenido, tenían el respaldo de que tenían tierras, y los aparceros le pagarían todos los años su cuota, pero además tenían dinero, y lo que preferían invertir. Esa burguesía local dio lugar a ese amplio sentido del liberalismo. El liberalismo en España tiene una larga tradición y fueron, a lo largo del siglo XIX, pues fueron moderados, fueron demócratas, fueron incluso republicanos, pero fueron liberales. O sea, necesitaban que hubiera libertades públicas, que era lo que la Iglesia se oponía rotundamente. La Iglesia estaba representada fundamentalmente por los obispos y por el carlismo, que era tan poderoso que llegó a controlar prácticamente un 30% del país, directamente. En ese ámbito, en esa situación, esos liberales que iban surgiendo empezaban a invertir y entonces comprendían que hacía falta algo más que, bueno, pues saber leer y escribir. Querían que sus hijos supiesen algo, tuviesen un nivel. Les enviaban a estudiar y entonces se crearon las primeras escuelas de otro nivel para formar una clase que era, tenía más sentido más allá de la aldea, del pueblo, del cacique y del guardia civil. Eso es una generación, hay unas generaciones importantes en el siglo XIX, la de 1840 es más o menos 40, es la que nace Francisco Giner de los Ríos, Gustavo Adolfo Bécquer, no citaré a otros porque no son muy conocidos, pero son la gente que lanzó las grandes ideas de progreso, entre ellos los que se plantearon la liquidación de la esclavitud, porque era fundamental. Y en ese proceso del siglo XIX de crear ese fondo social liberal, ese liberalismo fue tomando una forma cada vez más desarrollada, pero cada vez que tenía a su alcance el poder, lo tuvo, y lo tuvo en la Revolución del 68 al 74, tuvo el poder en las manos realmente, pues fue aplastado. Fue aplastado porque otros liberales, que se acostumbran a llamar moderados o cosas así, pues tomaban el poder y eliminaban a esos que eran más abiertos. Así que en el año 74 se planteó la restauración de los Borbones, volvieron los Borbones de Francia, entonces había un hombre muy inteligente, Cánovas del Castillo, que creó un sistema basado en el cacique, en esa estructura de pueblo. Era un sistema con libertades, no había duda, había libertades públicas, se podía decir lo que se quisiera, tal cual, te podían meter en la cárcel, pero había libertades públicamente. Pero había una cuestión fundamental, el Parlamento se elegían hombres de más de 23 años que fueran propietarios. O sea, el que estuviese así, no votaba, no podía votar. Después se reformó y ya pasaron a ser propietarios, en vez de propietarios, que supieran leer y escribir. Pero solo hombres, por cierto, y en realidad era muy poca gente. ¿Qué ocurría entonces? Que el sistema creó un mecanismo
que se llamaba encasillamiento. El rey tenía la potestad de disolver las cortes y cuando la disolvía le encargaba el gobierno a quien él quisiera, y ese que se le encargaba al gobierno convocaba elecciones y esas elecciones estaban manipuladas. Ese que iba a convocar elecciones tenía una estructura por todo el país de caciquismo, igual que el otro partido, eran dos, conservadores y liberales. Ambos partidos tenían su estructura, iban a cada sitio y entonces votaba quien se decidía que votase. O sea, se tenía que votar, pues el cacique iba y decía, había dos sistemas. Uno es, le doy 2 pesetas a cada uno que me vote. Era un sistema. ¿No? Os diré que al conde de Romanones, que siempre compraba en Guadalajara todos sus votos, le pasó lo siguiente. En una ocasión, su hermano dijo, ya está bien, voy a quitarle el acta de diputado a mi hermano. Y fue y le ofreció a la gente 3 pesetas. Y entonces fue el conde de Romanones a sus caciques y les dijo, decirle a toda la gente que ha cogido las 3 pesetas que yo les doy 1 duro, pero a cambio me tienen que dar las 3 pesetas que les ha dado a mi hermano. Sí. Bueno, pues eso era como se hacían las elecciones en la época. Se hacían así. O bien se hacían porque el cacique decía, a ver, vosotros, aquí, mañana me votáis a fulano. Tú no te he visto, creo que no trabajarás mucho tiempo, ¿eh? Y no trabajaba, a pasar hambre. Así que con ese sistema se hizo la restauración borbónica que duró desde el año 76 hasta la dictadura de Primo de Rivera o hasta la República. El sistema era putrefacto, como es evidente, pero el sistema conllevaba algo peor, y es que la sociedad no funcionaba. Dice Azaña que cómo va a tener el poder el pueblo si no hay pueblo. No hay más que una masa amorfa que se ve obligada a ir detrás del cacique, detrás del cura, detrás del alcalde. No, ahí no hay un pueblo real. Bueno, en esas situaciones en las que se llega a final de siglo. Y a final de siglo la sociedad, esa burguesa, está encantada. Tienen dinero, se lo gastan en tonterías, se van a París a ver el Cancán. No tienen imaginación, salvo algunos, que sí la tienen y van creando un mundo. Y entonces ocurre que en ese ambiente de fin de siglo, pues se va a perder Cuba porque se han insurreccionado los cubanos y quieren la independencia. Aunque en el mapa se la ve una islita así larga, Cuba tiene 1000 kilómetros de largo de un extremo a otro. 1000 kilómetros, o sea, como de Santiago de Compostela a Málaga, ¿eh? No es una broma. Era la provincia más rica de España, era una provincia entonces. La más rica de España con mucha diferencia. Más que Cataluña, más que Vizcaya, era lo más rico que había en España. Y estaba basada en el trabajo esclavo. Debo decir que el trabajo esclavo, haremos un paréntesis, porque vendrá a cuenta luego. Cuando murió Isabel la Católica, la reina católica, en 506, quiero recordar, no recuerdo bien, 4, bien, eso es. Pues hizo añadir a su testamento un llamado codicilo, un documento en el que decía, ella nunca se había fiado mucho de su marido, con razón. Sí. Su marido es un tipo al que Maquiavelo llamaba la vulpeja catalana, ¿eh? Sí, era un zorro. Y entonces hizo un codicilo que decía, el comercio con América solo podrán hacerlo los castellanos. Los catalanes quedan... Los castellanos. Los catalanes no se les prohíbe el comercio con América. Bueno, eso causó que la corona de Aragón fuese decayendo y tuviese sus puertos, su comercio, pero el Mediterráneo ya no era el que había sido antaño. Y entonces, bueno, había un problema ahí. Y entonces, en el siglo XIX, la burguesía catalana descubrió algunas cosas importantes. Una, que el comercio a larga distancia era un buen negocio. Fueron los que fueron a Filipinas, a China, a muchos sitios. En China se contrataban esclavos. Se contrataban, ¿eh? El esclavo chino no era un esclavo llevado con cadenas. Era un esclavo que firmaba un contrato para trabajar 20 años como esclavo. Y se lo llevaban a Cuba o a otros lugares, a Cuba sobre todo. Sí, he sabido que hay muchos que fueron a California. Sí. Y bueno, pues el trabajo esclavo en España acabó en 1888, el último país de Europa en acabar con la esclavitud, ¿eh? Sí, el último país de Europa.
Sí, hasta ese momento los liberales eran liberales hasta cierto punto. Porque hay que decir que el presidente del Banco de Cuba era el hermano de Cánovas, ¿eh? Era don Manuel Cánovas, mientras que Antonio Cánovas era el presidente del Consejo de Ministros. Había cierta relación. Sí. De tal manera que la independencia de Cuba planteaba un desastre absoluto para España. Absoluto, porque se perdía lo más rico de España, que era el azúcar. El azúcar parece de poca monta, pero en toda Europa había 3 bebidas importantes, aparte del alcohol: el café, el té y el chocolate. Bueno, pues ninguna de las 3 puede tomarse razonablemente, masivamente, como se tomaba en toda Europa, sin azúcar. De tal manera que el comercio de azúcar que venía de Cuba surtía a media Europa. Y ese era el negocio. Y eso lo montaron, sobre todo, ya digo, hacendistas catalanes, que además eran navieros, que además eran los que cogían esclavos en África y los vendían en Cuba o en Estados Unidos, en lo que ya era los nuevos Estados Unidos. Pues con esa visión, pues la gente rica en España estaba muy contenta. Y cuando Estados Unidos dijo eso, ni hablar, vamos a tomar Cuba y Puerto Rico y Filipinas, dijeron, esos no sirven para nada, esos americanos en 4 cañonazos les hundimos toda su flota. Y estaban encantados. La prensa del 98, del momento en que acaba se estalla la guerra entre España y Estados Unidos, decía, absurdo, esos americanos son unos cobardes, unos miserables, no tienen nada, es un país nuevo, son jóvenes, no tienen ni idea de nada, los machacaremos. Bueno, en 2 semanas cayó La Habana, cayó Cavite en Filipinas, cayó Puerto Rico, todo cayó en 1 semana nada más. Y entonces el país se hundió. España, toda esa burguesía tan contenta, tan rica y tan estupenda, se hundió en la miseria. Fue una crisis moral absoluta, porque de pronto se encontró ante la realidad, y es que el país era una porquería, que España era impresentable, que no había pueblo, no había nación, no había espíritu, no había nada, no había dinero, no había comercio. Ese era el país real en que vivían. Había unas cortes putrefactas, había un rey corrupto, no había nada. Eso era todo. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad de entender qué pasaba. Y ahora vamos a la persona de Azaña. Azaña, ese hombre tan odiado y vilipendiado, sobre todo por la Iglesia Católica y por los militares que ganaron la guerra. Hay muchos militares que perdieron la guerra y le tenían un gran respeto. Muchos. Pero los que ganaron la guerra le odiaban. Era un hombre que había nacido en el año 80, la tercera generación del siglo XIX, y nació en una familia de gente de esos ricos de pueblo, pero gente culta, gente con iniciativa. Tuvo la desgracia de quedarse huérfano muy niño, muy joven. Sus tíos le enviaron a un colegio rico, a los Agustinos del Escorial, donde entró como un joven de 10 años o 10, 11 años, fanático de la religión y del entusiasmo y de salvar todo, y un auténtico espíritu mesiánico. Y los agustinos, que eran bastante inteligentes y eran una escuela de bastante categoría, le bajaron los humos. Le dijeron, mira, no, tú no vas a salvar el mundo, no tal. Tú dedícate a estudiar, te vas a hacer abogado, cuando salgas de abogado te colocas en la administración, que es para lo que estamos aquí. Esa escuela lo que hacía era crear hijos de la burguesía para la administración y para la política. Y eso es lo que le ofrecieron, y él estudió, era muy buen estudiante, y luego estudió el doctorado de Derecho en Madrid. Él le cogió el último año del Colegio de los Agustinos, en 98 justo, en que se suspendieron los exámenes y se fue a examinar por libre a Zaragoza. Y porque el desorden en el país fue total ese año, cuando se produjo la caída moral. Y a partir de ahí, pues empezó su carrera, que él pensaba que sería la simple carrera de una persona que se hacía un hueco en la administración, luego en la política, y seguía para adelante. Pero era un hombre muy estudioso y entró a fondo en el mundo del siglo XIX. Intentó comprender cuál era ese mundo que se había hundido. Y efectivamente, bueno, ayudado por la generación anterior, la de Joaquín Costa, la de Ginares de los Ríos, etcétera, a quienes conoció y trató, pues empezó a dar forma a una visión del mundo. ¿Qué le pasó a este Azaña? Pues que en él coinciden 3 cambios radicales
en una persona, en un país y en un mundo. Cuando él entra en la vida adulta, de pronto el mundo ha cambiado totalmente. España ha dejado de ser la España antigua y no hay nada. Hay que saber qué hacer con lo que hay. Y Europa, el capitalismo, entonces única figura en Europa, está entrando en colapso. Está entrando en un verdadero colapso. No funciona. Bueno, no funciona es una frase que puede considerarse abstracta, porque el capitalismo funciona, o no funciona nunca, pero funciona de una forma disparatada. Y en ese momento entraba en un notable colapso en toda Europa. Así que en él coincide su cambio personal, su cambio mental, humano, con el cambio del país y con el cambio de Europa. Y él lo entiende. Ese hombre se encuentra de pronto... ¿Que hable más alto? No. Ese hombre se encuentra de pronto ante todas esas realidades. Primero se mete en la vida pública madrileña, que era una vida muy interesante. Esos 30 primeros años del siglo XX, desde el 98 antes, de unos años antes, hasta la República, son de una vitalidad descomunal. No hay televisión, como todo el mundo sabe. Hay una cosa que es más interesante, que es la prensa y las tertulias. Hay que decir que en Madrid, en 1905 o 10, hay periódicos que tiran 100.000 ejemplares al día. Eso era la prensa de Madrid. Realmente la gente devoraba prensa. Se creaban revistas por todas partes, revistas culturales, pero también deportivas, también de muchos tipos, pero las culturales eran tremendas. Algunas duraban 5 números, otras, 3 particularmente, la lectura de Paco Acebal, de don Francisco de Acebal, la España moderna ¿cómo se llama este? Se me van los nombres, tengo esa mala costumbre de que se me vayan de la cabeza. Bueno, uno de los grandes próceres de España, de los grandes de aquel momento. Y la revista España, que se fundó en el 14, fue sobre todo por Ortega, que es también de la generación de él, es del año 83, si no me equivoco, Ortega, o sea, 3 años más joven que Azaña, y que son la gente que en ese momento se da cuenta que hay que hacer cosas, que hay que hablar, discutir. Tienen un patriarca, que es Unamuno, que se dedica a decir todas las barbaridades que puede decir, que le gustaba mucho y le salían bien. Decía, para entender a España hay que ver con quién, a quién insultan unos y a quién insultan otros. Eso es lo que él pensaba que había para entender a España, porque daba por supuesto que todo el mundo estaba enfadado con todo el mundo. Sí. Y en ese mundo había una literatura de primer nivel, Valle Inclán, etcétera, es un primer nivel, y las tertulias son un mundo de encuentro de intelectuales y escritores y periodistas. La mayoría de los escritores no son escritores a tiempo completo, porque se morirían de hambre. Son escritores y periodistas. O sea, escriben artículos, esos periódicos que tiran 100.000 ejemplares, publican la columna de Azorín, la columna tal, la entrevista a Valle Inclán, todo eso es continuo. Y ese mundo es de una riqueza descomunal. Se ha querido luego, durante la pasada dictadura, olvidar eso, pero era una vitalidad enorme. Y en ese mundo es en el que se despierta Azaña. Azaña se despierta en ese mundo y se adapta a un pequeño partido, el Partido Reformista de un tal Melquiades Álvarez, que era de gente de la Institución Libre de Enseñanza, la mayoría de los dirigentes, que era un partido que era avanzado de ideas, pero no estaba dispuesto a pelearse contra el rey, sino a que el rey les llamase un día a formar gobierno y cambiar las cosas. Vana ilusión, el rey jamás les llamó, obviamente, como era obvio, no les iba a llamar, pero ellos formaron un partido en el cual esperaban obtener unas actas de diputados, influir. A ese partido se unió Azaña, que fracasó totalmente, el partido y él, y el país de camino. En ese ámbito, Azaña se fue a París, y era la segunda vez que iba, pero esta vez se pasó más de un año en París viviendo, y ahí él decía que se dedicaba a pasear por los bulevares y a ir a los famosos libreros de viejo, de los buquistas del Sena. Pero en realidad meditó mucho sobre lo que era este país. Y cuando volvió, ocurrió que el sistema ya era imposible de mantener, porque se había hecho, una vez fracasada la guerra en Cuba y contra Estados Unidos, se les ocurrió a los militares que lo mejor era hacer otra guerra en Marruecos. Sí, era una idea buena, porque los militares con eso cobran doble paga y ascienden. Y eso era muy importante para ellos.
Y al hacer esa guerra en Marruecos se partía de una cosa que fue un convenio en Europa para repartirse África. Alemania, Inglaterra, Francia, los diferentes países se repartían África. Y a Inglaterra esa posibilidad de que los franceses se quedasen en Marruecos no les gustaba un pelo, porque tenían enfrente de Gibraltar a franceses y no se fiaban. Así que los ingleses influyeron para que se concediera a España una pequeña franja en el norte de Marruecos, que les separase de los franceses. Con lo cual España obtuvo una pequeña colonia, esa pequeñísima colonia del Rif, con el problema de que a continuación se encontró hierro, minas de hierro importantes. Y entonces se desató una guerra en la cual la incuria, la incapacidad y la corrupción del ejército llevó a una derrota descomunal con miles de soldados muertos. No había un pueblo en España donde no hubiese jóvenes enterrados que venían de la guerra de África. Y había sido solo 20 años después de perder las guerras en Cuba. Esa era la situación que había en España, y los militares además no estaban contentos porque tenían problemas, querían ascender más deprisa, pero los que no iban a la guerra protestaban, decían no, hombre, no, estos queremos que se ascienda por escalafón, por antigüedad, no por supuestos méritos de guerra. Los supuestos méritos de guerra generalmente algunos eran ciertos, un teniente que era un audaz, que sabía enfrentar no sé qué, y otras veces era un cara dura. Puedo decir que eso lo sé por información directa. En medio de la guerra, el hospital de Tetuán, el hospital militar de Tetuán, en aquel tiempo, lo dirigía un militar, un médico militar, que lo vendió, lo traspasó a otro militar por 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas era como si dijera 800 millones de euros. Se lo vendió y se fue a París, donde murió, está enterrado en Père Lachaise, esa persona que hago referencia, porque con eso ya vivió el resto de su vida. Esa es la corrupción, mientras que en ese hospital los heridos de guerra se morían sin ni siquiera gasas ni alcohol, tirados por los pasillos. En esa situación, pues el ambiente se volvió irrespirable absolutamente. Y la derrota anual se llama, donde murieron 10.000 soldados españoles, 10.000 de una sola batalla, y que ganaron los rifeños, pues llevó a que un general, que era capitán general de Cataluña en ese momento, Primo de Rivera, diera un golpe de Estado. Diera un golpe de Estado y el rey se frotó las manos porque no sabía por dónde salir. Dijo, por fin, alguien que me salva. Hay que decir que había pasado en Europa algo muy importante. En Europa, en esa crisis del capitalismo que estamos hablando, había habido dos fenómenos que habían cambiado la imagen del mundo. Uno, la Revolución Soviética. En el año 17 hasta el año 20 y tantos, 22, 23, 24 incluso, se mantiene una tremenda revolución que acaba en la idea de que los obreros han tomado el poder. Obviamente el poder lo toma un partido concreto, pero es un partido que está representando realmente intereses de la clase trabajadora. Y entonces establece un sistema soviético en el cual se suprime la propiedad privada. Los dueños de las fábricas se quedan sin fábricas. Y las fábricas pasan a ser dirigidas por comités obreros con unos técnicos nombrados por el partido. Bueno, ese sistema soviético deja pasmado a todo el mundo, porque a partir de ese momento los obreros de toda Europa y de América piensan que sí es posible acabar con el capitalismo, que no es una fantasía, que eso no va a ser para siempre, que el capitalismo se acaba con una revolución. Y en vista de eso, pues empieza a haber movimientos sociales descomunales en toda Europa, movimientos obreros tremendos. Y hay uno de ellos que lo dirige un joven sindicalista, un tal Mussolini, que era un sindicalista, pero que se le ocurrió que todo eso eran tonterías, que lo que había que hacer era crear efectivamente una economía estatal, una economía de poder estatal, pero no quitarle a los ricos lo suyo, sino hacer una economía dirigida, añadiendo un poder del Estado. Y para eso hacía falta un poder muy sólido, y para eso hacía falta un partido único, como habían hecho los bolcheviques en Rusia, e imponer una dictadura. E impuso una dictadura. Y entonces, efectivamente, pues construyó barrios, obreros, carreteras, ferrocarriles, todo eso, porque tenía una escuela económica que no era del todo mala, era una escuela económica que supo manejar la economía italiana
y sin endeudarse excesivamente, pues consiguió estructurar un país bajo el fascismo. Bajo el fascismo, que significa que el obrero que vaya todos los días al trabajo, no abra la boca y se porte bien y vote al partido o se haga del partido, le damos una casa. Pero al que no, le metemos en la cárcel. Ya está, se acabó. Y eso era lo que creó el fascismo. No era una tontería. El fascismo, a diferencia de lo que pasó luego en Alemania, o no digamos en España, sí era una ideología sólida. Lo de Alemania era una cosa que se hizo años después, que era racista, era xenófoba, era la brutalidad por la brutalidad. No, el fascismo era un sistema económico que funcionaba, desgraciadamente, con una dictadura, pero funcionaba. Y eso llamó la atención a todo el mundo. Así que Primo de Rivera dijo, eso lo hago yo también aquí en España, hombre. Le dijo al rey, tú déjame, yo esto me lo organizo y verás. Lo organizó efectivamente. Llamó primero a un directorio civil, llamó a los sindicatos, tal. Únanse a hacer un directorio que no decide, decido yo, pero para aconsejarme, bien. Eso duró un par de años porque el directorio civil, en el cual llegó a estar Largo Caballero, secretario general de la UGT, pues se fueron corriendo al cabo de 2 años, viendo que eso era una risa. Y lo que pasa es que entonces decidió hacerlo de Italia, hacer carreteras, ferrocarriles, el petróleo, tal, un montón de cosas. Solo que a diferencia de cómo lo hacían los economistas italianos, él lo hizo sin un céntimo. De tal manera que al cabo de 6 años tenía un déficit en el presupuesto del 30%. O sea, era imposible pagar. Pero además lo hacía, como era un sistema de amiguetes, como pasó en Italia, pues la concesión de esta línea de ferrocarril se la doy a fulano que me interesa para mis intereses. Y la de esta carretera a Mengano, tal, y este pantano, tal. Entonces empezó a haber esa corrupción ya extrema, de que las obras públicas se hacían así, a base de amiguetes y a base de gastar dinero que no existía. El resultado fue caótico, y al cabo de 6 años de dictadura, el sistema se hundió solo. Es decir, que como decía Azaña, el año 23 la monarquía se suicidó. Cuando ya no se podía más, había un problema, lo digo sin la actitud correspondiente, pero Primo de Rivera, entre sus defectos, tenía una enfermedad, era alcohólico, pero un alcohólico exagerado, es decir, que era un tipo que estaba borracho la mitad del tiempo. Eso era un problema, sí, para ser el jefe del Estado, ser el jefe del gobierno, era un problema, obviamente, claro. Y era un problema grave, y todo el mundo lo sabía, además. Y claro, el hombre ya hundido todo, se fue a Francia, murió poco después, solo y abandonado. No diré que él se enriqueciera especialmente, era el marqués de Estella, era un tipo que tenía ya dinero de antemano, pero era una ruina ese hombre. Todo fue un desastre con él. Y cuando se tuvo que ir, pues el rey le pidió a otro general, al que había fracasado en la guerra de África, le pidió que formase el gobierno. Y este formó gobierno y dijo, bueno, pues nada, esto se acabó la dictadura, señores españoles, se acabó la dictadura. Ahora vamos a volver a lo que había antes, que era democrático, era liberal, había elecciones, había parlamento, había todo eso. Venga, volvemos a eso. Y entonces Ortega publicó un famoso artículo, Delenda es monarquía, destruir a la monarquía, en que decía, usted está loco, usted piensa que después de lo que hemos pasado y de haber hundido al país, no ha pasado nada aquí, que no ha pasado nada. Esta dictadura y la monarquía han hundido al país, lo han llevado a la ruina más completa y a la miseria más absoluta. Aquí no se puede decir que no ha pasado nada. El culpable no es Primo de Rivera, el culpable es el rey. Hay que acabar con la monarquía. Y a partir de ese momento se organizaron las fuerzas republicanas y se proclamó la república. En ese interín, Azaña había vuelto a España, se había apartado de la vida política porque en la dictadura no había vida política que valiese, pero estaba al tanto de todo, discutiendo, elaborando, y elaboró su pensamiento. Cuando se va a empezar el proceso para crear la república, hay varias reuniones, discursos. En ese periodo del general Berenguer se puede hablar con cierta libertad, no se puede insultar al rey, pero se puede decir aquí hay culpables, y todo el mundo sabe de qué va, claro. O sea que es un ambiente mezcla, mitad y mitad. En ese ambiente Azaña plantea los problemas que él ha visto. Él ha visto que España son varios discursos. Lo más interesante de Azaña es su colección de discursos, tanto parlamentarios como de masas,
De masas quiero decir que el famoso discurso de comillas en el año 34 en Madrid reunió 200.000 personas. ¿Perdón? 200.000 personas. En un día de lluvia y en las afueras de Madrid. O sea, ese era, claro, aparte de periódicos con 100.000 ejemplares de tirada diaria, había mítines de 200.000 personas. Bueno, 200.000 es la cifra que damos por segura, porque los organizadores dijeron que había 400.000, pero vamos a reducirlo a la mitad, que es lo que parece que era realmente, 200.000. Hay un discurso de Azaña en el año 30, en el cual plantea tres problemas. España tiene tres problemas a resolver. Primero, la anemia económica. Aquí no hay una economía. Aquí hay un desorden absoluto y no existe una economía de España. Segundo, aquí no hay una nación, no hay un pueblo. Aquí hay gente, la masa, pero eso no da nada. Nadie se considera con el deber de cumplir sus deberes de ciudadano, ni exige los derechos a los que tiene derecho a exigir, sino que impone su fuerza como sea. Falta la conciencia ciudadana del deber y del derecho. Eso no existe en España. Y el tercero es un país inculto, es un país de analfabetos. Sigue habiendo un 60%, 70% de analfabetos, así no podemos ir a ningún lado. Hay una incultura absoluta. Y frente a esos tres problemas, plantea que la República no es el quitar al rey y poner un presidente, no. Es crear una nación. Es crear una nación creando un pueblo. Porque eso es lo que no existe. Es llevar a la ciudadanía la conciencia de que hay deberes y hay derechos. Hay derechos, cierto, pero hay deberes. Hay que entrar en una administración cuyos funcionarios tienen que saber que tienen que cumplir obligaciones. Hay que dar cultura a todo el mundo, hay que dar la escuela a todo el mundo. Al cabo de unos años no puede haber analfabetos en España. Y por fin hay que crear una economía real, una economía en que el dinero, primero, para que funcione, y eso lo decían los soviéticos, lo decían los italianos y lo decía cualquiera, pues hay que hacer que el Estado intervenga. No vamos a decir que las compañías ferroviarias pero si no funcionan, no las quedaremos. Y no funcionan. Luego no las quedaremos y las haremos funcionar. Hay que hacer una serie de estructuras en el país que den forma al país, económica al país. Con esas ideas se enfrenta a dos partes. Una, al mundo obrero, que está desesperado. Ya el otro día hablé un poco de las condiciones de vida de los trabajadores de fábrica en aquel tiempo. Ahora un poco he dado unas ideas, unas pinceladas sobre la vida en el campo, la vida de los trabajadores del campo, trabajadores braceros o arrendatarios, que es lo mismo, por la situación es lo mismo, no, pero la situación era extrema. En ese ambiente los trabajadores decían, sí, nos gustaría mucho la República, pero hace falta algo más, Necesitamos salir de la miseria. No podemos seguir en esta situación. No podemos seguir. Y entonces dijo Azaña, habrá una república y habrá una revolución. No puede haber más que revolución aquí. Y se apunta a ese papel de la revolución. Ese papel de la revolución, que es una revolución, él no pide una insurrección. Él pide una revolución profunda de las formas de vida del país. Profunda. Y pide que esos partidos republicanos extiendan esa idea. ¿Con qué se encuentra? Con los trabajadores que dicen, bueno, pero vamos a ir un poco rápido porque esto no se puede aguantar ya. Y se encuentra con la oligarquía que en este momento se da cuenta de que ha perdido la guerra, ha perdido la batalla, su dictador se ha ido, ha escapado, el rey huye, en fin, no tiene salida y dicen, bueno, nos aguantaremos con una república. Y entonces la república la constituyen dos grandes grupos. O si quiere tres, pero dos grandes grupos. Esos liberales republicanos del tipo de Azaña, que sí, del tipo de Ortega, ese tipo que sí comprenden que hay que crear una nación. Ortega había escrito un folleto de las masas, esta de las masas, se me van los nombres de la cabeza, en que era francamente despectivo con la ciudadanía. Sí, mientras que Azaña entiende, Azaña no se llevó nunca demasiado bien con Ortega, no se caían bien mutuamente. Azaña defiende que hay que crear nación, crear pueblo y crear nación, que esa era la labor fundamental de los republicanos. Y al lado tienen otros republicanos, los republicanos históricos. Los históricos son los que desde la Primera República
habían mantenido el ideal republicano. El ideal republicano era: no queremos monarquía, queremos libertades. Azaña dijo: la república traerá libertad. La libertad no hace felices a los hombres, simplemente les hace hombres. Eso es la diferencia con el pensamiento de los republicanos tradicionales, que piden libertad y sistema electoral republicano y ya está, no piden más. Mientras que el grupo de Azaña está pidiendo que la libertad signifique el que se hace hombres, se crea ciudadanía, se crea un pueblo. Y esos dos grupos republicanos, que abarcan en su momento, llegan a ser la mitad del país, literalmente, ¿eh? O sea, les apoya cuando las elecciones del 14 de abril, pues es que todo el país vota eso, menos en los pueblos donde los caciques deciden lo que se vota, pero en todas las ciudades votan a unos u a otros. Esos de republicanos históricos se llaman Partido Republicano Radical, que dirigía Lerroux, Alejandro Lerroux. Sin embargo, estaba lleno de gente también muy valiosa, muy dispuesta a crear cosas nuevas. Reunía sobre todo médicos, periodistas, escritores, técnicos, profesionales. Era un mundo profesional y eran partidarios de la República, pero no se estaban planteando que hubiese un problema por debajo de la República, que es lo que plantea Azaña, que por debajo de la idea de República hay un problema diferente. Es el problema de qué pueblo hay aquí, qué nación tenemos. No hay pueblo ni hay nación. Y para los republicanos históricos dicen: bueno, yo soy médico, no entiendo a la gente, procuro ser buena persona, no cobro a la gente que no tiene dinero y quiero libertades públicas. Y ahí se acaba mi ilusión, no tengo más entusiasmo. Y los trabajadores debían tener cuidado de no hacer demasiadas huelgas ni levantarse en armas. Bueno, es un sector muy importante. La tercera charla versa sobre uno de los más importantes representantes de ese sector, que es Clara Campoamor, que fue uno de los más importantes. Ella con Chávez Nogales y algunos más son los más preclaros de ese sector. Hay uno de los máximos dirigentes de ese Partido Republicano Radical a final de siglo, es don Hermenegildo, le llamaban don Gildo, porque llamar a alguien don Hermenegildo es muy complicado. Don Gildo Giner de los Ríos, el hermano menor de Francisco Giner de los Ríos, llega a ser uno de los 3 máximos dirigentes del Partido Republicano Radical. El gran fundador es Nicolás Salmerón, el que había sido presidente en la Primera República. Y ese partido tiene una alta moral republicana, pero ya digo, mientras se plantea que hay que tener libertades públicas, que hay que tener organización de las libertades, con unas cortes, con un sistema electoral razonable, y que hay que tener una república, o sea, elegir al jefe del Estado, no se para a pensar qué hay debajo de eso. Y es Azaña quien dice: no, es que debajo de esa idea de república hay un mundo que no existe. ¿Qué vais a hacer? No lo dice así, eso lo interpreto yo. ¿Vais a hacer una república de médicos, escritores y cosas así? Eso no vale. Si no llega hasta el último pueblo. Azaña dice: tenemos 2 problemas. En un momento dado, en el año 33, dice en un discurso: tenemos el 31, 2 problemas que resolver. Hemos proclamado la república, ahora hay república, bien. Hay libertades, bien. Bueno, pues mientras la república no llegue a infiltrarse profundamente en toda la administración pública, no vale para nada. Y mientras no llegue al último pueblo de España y acabe con el caciquismo, no vale para nada. Podemos tener una república, pero no iremos a ningún lado si no se acaba con el caciquismo, si no se llega hasta los últimos pueblos, si hasta en la última aldea los campesinos y las clases medias de la aldea son verdaderamente conscientes de sus deberes y sus derechos, y mientras la administración pública no se entre en ella a cuchillo, porque era aquella administración de la que todavía se conservan chistes, esos de: oye, ¿y ustedes por la tarde no trabajan? No, por la tarde no venimos, por la mañana es cuando no trabajamos. Que decían entonces, sí, esas cosas que se decían entonces de la administración, claro. Esa administración en la que había que dar una reforma completa. Azaña, en el primer gobierno de la República, es un gobierno de coalición amplio, porque tiene a 2 viejos monárquicos, viejos no, uno viejo y otro joven, que se han hecho republicanos y que comprenden que la monarquía ha caído y que hay que salvar un régimen estable. Son 2 personas muy inteligentes. Una es don Niceto Alcalá Zamora, que era un gran propietario de Córdoba, pero era un hombre con un gran nivel y una cabeza muy ordenada.
y el otro es Maura, Miguel Maura, el hijo del que fue ministro con la monarquía también. Alcalá Zamora había sido ministro también con la monarquía. Se habían pasado a las filas republicanas y eran el sector más moderado porque ellos eran los únicos en el movimiento republicano que se declaraban abiertamente católicos. Todo el resto del mundo republicano no estaba interesado en el tema. Cuando se discute durante el año 31 el llamado problema religioso, en que se plantea que la Constitución va a primero suprimir la Compañía de Jesús por una razón, porque juran obediencia a un poder que no está en España, que está fuera de España. Y no podemos admitir una organización que depende formalmente y con juramento de un poder ajeno. Y porque además porque son los más peligrosos. Eso era la razón principal, es porque eran los más peligrosos. La disuelven y hacen que las órdenes religiosas pierdan toda la enseñanza que pasaría a ser parte del Estado. No la perdía al día siguiente, se le dio un plazo de unos años para ir pasando la enseñanza religiosa a manos públicas. Y se prohíbe a las órdenes religiosas comercial. Son ustedes unas órdenes religiosas, está estupendo, vayan al convento, dedíquense a orar, pidan a su Dios que nos bendiga a todos, pero no se metan en negocios. Que ustedes tienen demasiado poder en la industria, en los transportes, en la energía, demasiado poder, no se metan en eso. Les queda prohibido tener eso, claro, es una prohibición abstracta porque enseguida crearon hombres de paja que no eran religiosos y que eran sus hombres de paja. Pero sí se le puso freno al poder enorme que tenía la Iglesia. Y se discutió esa cuestión, porque eso llevó a que cuando se aprobó ese artículo 26 famoso de la Constitución, pues Alcalá Zamora, que era presidente del gobierno, dijo: yo soy católico, no voy a permitir eso, yo presento mi dimisión. Y dimitió efectivamente como católico y con él Maura. No vamos a permitir que se separe radicalmente la Iglesia, porque la Constitución planteaba que la Iglesia y el Estado eran organizaciones totalmente diferentes y el Estado era absolutamente laico. Bueno, pues ¿qué pasó? Que ese Estado laico que se imponía sin más, porque había una, no diré unanimidad, pero sí una tendencia favorable de toda la sociedad, pues se empezó a encontrar enfrente que la Iglesia empezaba a organizarse. Y entonces Azaña dijo en aquel discurso de las Cortes, dijo, no estamos ante un problema de religión. La religión no es un problema. Cada cual tenga su religión, la conciencia que tenga, y haga lo que sea con ella. Estamos hablando de un problema político, no religioso. El problema político es, no lo dijo así, pero es, ¿quién manda aquí? ¿Quién decide? Pero no es un problema religioso, ¿eh? No nos metemos para nada. Dijo, el Estado laico no está contra la religión, está contra los frailes, contra las órdenes religiosas, no contra la religión, ¿eh? La religión está respetada absolutamente. Y decía, incluidas obviamente lo que ustedes nunca han querido, los protestantes, los judíos, están todos incluidos, no pasa, eso es libre. Pero, ojo, los negocios y la enseñanza no son de ustedes. Queda eliminado. Eso provocó la dimisión de Alcalá Zamora, se acabó de discutir las constituyentes, se aprobó la Constitución a final del año 31 y en ese momento, acabada la Constitución, había que elegir un presidente de la República, porque hasta ese momento había habido un simple gobierno provisional de unión de republicanos, digamos, del Partido Republicano Radical, de los republicanos de izquierda, de los socialistas que apoyaron con todo entusiasmo ese procedimiento o esa línea de trabajo, y de catalanes y vascos, que aunque no estuvieron presentes todo el tiempo, estuvieron muy presentes en realidad de los partidos liberales y de izquierda, catalanes y vascos. En ese momento se decide elegir un presidente y se reúnen todas las cúpulas de partido a ver qué presidente se puede elegir. Y entonces se discutió mucho. Lerroux le ofreció la presidencia a la persona de confianza de Giner, a don Manuel Bartolomé Cosío. Sí, pero don Manuel Bartolomé Cosío tenía ya 70 y algo años y le dijo, mire, Lerroux, le agradezco esto, pero esto es para gente joven. Yo no puedo hacerme cargo, de hecho se murió unos meses después. Sí. Entonces se planteó mucha gente, se planteó si elegir a Unamuno,
y no se sabía bien qué hacer. Así que se eligió nuevamente a Aniceto Alcalá Zamora, que era una solución de compromiso en que todos estaban de acuerdo. Hay que decir que para hacer la Constitución española se hizo desde junio hasta diciembre, hasta octubre, noviembre, se hicieron meses de discusiones parlamentarias riquísimas, y la Constitución de la República, a pesar de parecer avanzadísima, está pactada con cesiones de todos los partidos, ¿eh? Todo el mundo cedió, socialistas, republicanos de izquierda, republicanos radicales, todo el mundo cedía para conseguir una Constitución que valiese para todos. De tal manera que era una Constitución avanzada, mucho, pero no era una Constitución radical, no era de ningún partido, realmente. Y además, al aprobarla, se aprobó con ella que no se podría cambiar ningún artículo de la Constitución en un plazo de 4 años desde su aprobación. Con lo cual se cortaba la posibilidad de que un cambio de gobierno pues tirase por tierra la Constitución. ¿Qué es lo que pasó después? Que no pudieron tirarla por tierra, pero se socavó. El hecho es que en ese plazo, me estoy pasando. El hecho es que en ese plazo Azaña tomó el papel de ministro de la guerra, de ese primer gobierno. Como ministro de la guerra se planteó que para meterle mano a los funcionarios, los primeros que hay que meterle mano es a los militares. Y hizo una reforma militar profunda. Él había estudiado las cuestiones militares profundamente en Francia y planteó 3 cosas. Una, hay un exceso de jefes y oficiales. Había situaciones en las cuales había 200 oficiales para 20 soldados, ¿eh? O sea, eran oficiales, jefes y generales. Era una cosa absurda. Había cientos de generales en España, cientos. Todos viviendo en despachos sin tener ninguna función. Así que lo primero fue ofrecer a todos los militares que quisieran el retiro, pagándoles, pasar la nómina del ejército a la de pensiones, pagándole la pensión, pero tenían que retirarse. Eso salió bien en la medida en que redujo bastante el ejército, salió mal en la medida en que se quedaron los más carcas y se fueron los más avanzados, que fue un problema. Los que tenían las ideas más progresistas, viendo en la República que podían hacer 1000 cosas, se apartaron del ejército, hartos ya de la corrupción del ejército, para hacer otras cosas, y se quedaron los más reaccionarios. De los jefes y de los oficiales, los jefes y los generales sobre todo los generales eran gente mayor. Un coronel de 50 años que se iba a jubilar en 4 años no quería líos. Quería seguir tranquilamente, acabar su carrera en 4 años más o 5, le dieran el retiro y ya está. De tal manera que los que se retiraron fueron los oficiales más audaces, más inteligentes, más valiosos. Quedaron los oficiales más carcundios. Esa primera reforma tendía a conseguir un ejército eficaz. El ejército había demostrado ser absolutamente ineficiente. Así que lo primero fue reducir el número de divisiones, el número de todo. Se comprimió el ejército, quitar la Academia de Zaragoza, militar, que no servía para nada. En fin, se consiguió organizar un ejército que tuviese un armamento adecuado, con un mínimo de estructura interna lógica, y en donde nadie estaba para rascarse la barriga. Estaba para ser oficial y por tanto tener que estudiar cosas. Se había creado la Escuela de Estado Mayor, de la cual Rojo fue uno de los puntales, y Miaja también. Y en esa Escuela de Estado Mayor se exigía a los oficiales que estudiasen. Y por otra parte se rompió una barrera brutal que había en el ejército español. El ejército español solo se podía ascender si pasabas por la Academia Militar. Si un soldado demostraba valía, heroísmo en la batalla, etcétera, podía ascender hasta teniente. De ahí no podía pasar. Jamás le nombrarían, jamás llegaría a un nivel profesional más alto. Y entonces la otra reforma de Azaña fue que rompió eso. Hay un solo escalafón y todo el que vaya subiendo va subiendo. Venga de clase de tropa o venga de la oficialidad selecta y de la oficialidad de señoritos. Y eso también sentó muy mal a los oficiales, verse de pronto con que tipos que venían de clase de tropa. Bueno, hay un caso en ese muy importante. El general Perea había entrado a los 15 años de soldado en Canarias y acabó la guerra española de general. Claro, es uno de los pocos casos que hay de un soldado que llega hasta lo más alto por sus méritos, no por los enchufes y recomendaciones o por haber nacido en una familia de militares.
Bueno, esa reforma militar le costó muchos disgustos, se hizo. Pero ese primer periodo de república, una vez que se nombró presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, se nombró un nuevo gobierno. El nuevo gobierno ya no quisieron estar los del Partido Republicano Radical. Fue solamente de los republicanos de izquierda y los socialistas. Hicieron un gobierno que fue el que mejor funcionó, el que más duró, el más estable. Fue un gobierno que tuvo una gran capacidad y fue el gobierno que realmente estableció la República y que presidía Azaña. Ahí Azaña fue jefe de gobierno. Y había 3 ministros socialistas, 4 de un partido republicano, 2 de otro, en fin, se distribuyó entre varios y hubo acuerdo general. En ese gobierno se mantuvo, pero la situación era extrema. Y como había planteado Azaña, el primer problema es el caciquismo, son las aldeas, son los pueblos. Y entonces hay que imponer la reforma agraria. Bueno, fue, como todo el mundo sabe, el gran fracaso de la República. La reforma agraria se encontró que en cada pueblo el cacique, el alcalde, el cura y la Guardia Civil hacían imposible hacer la reforma agraria. Imposible. Entonces se hizo una pequeña reforma agraria para asentar colonos. Había habido un intento de golpe de Estado en el año 32 de un general que luego murió al intentar levantarse en el año 36, y ese golpe de Estado lo utilizó el gobierno para expropiar todas las tierras de la nobleza que había apoyado el golpe de Estado, de las casas importantes, Alba y todo eso, y además de los golpistas, que eran gente muy poderosa. Con lo cual se encontraron con una buena cantidad de tierras en la cual decidieron asentar colonos. Esa fue la única reforma agraria que se pudo empezar a hacer. La de verdad, que era la ley de arrendamientos rústicos, esa nunca llegó a su fin. El cambiar la ley de arrendamientos rústicos para dar un respaldo a los campesinos que eran arrendatarios y además crear las estructuras para que tuviesen simiente, para que tuviesen depósitos, para que tuviesen máquinas. Todo eso, ese era el otro intento y la reforma agraria nunca consiguió llegar a eso. Ni tampoco el dar tierras a los braceros del campo, de Andalucía, de Extremadura, de La Mancha. Ese fracaso es lo que le costó, en mi opinión, la vida a la República, el que no pudo llegar a ese punto. En lo demás, la reforma política de las órdenes religiosas se hizo y se crearon los miles de escuelas, 17.000 escuelas más o menos en 3 años. Los maestros pasaron a triplicar su sueldo, se creó una escuela normal, una escuela de magisterio en cada provincia y un instituto en cada provincia, y además se crearon las misiones pedagógicas, un instrumento para que un grupo de maestros, inspectores, estudiantes fuesen por todos los pueblos, literalmente repartiendo libros y discos y un cine, pasaban una película de Charlot para chicos de una aldea que jamás habían visto una película. Y eso cambiaba la mentalidad, eso sabían que eso era crear nación, crear pueblo. Esa era la idea. Pues con esa idea se desarrolló todo el proceso de la vida de Azaña, creando nación. Quiero decir que desde los tiempos de Jovellanos nadie había tenido una visión de España así, nadie. Es desde los tiempos de Jovellanos, que también pensaba así, nadie había hecho más que los cambios que atacan a la superficie, pero no llegan al fondo. La propuesta de Azaña sí llegaba al fondo. Por desgracia, en su partido pues había mucha gente valiosa, pero no había una comprensión cabal de todo ese proceso y una visión a tan largo plazo. La gran cosa de Azaña es que entiende que el mundo está cambiando, que España ha cambiado y que él sí comprende, o él sabe o tiene una propuesta de cómo se debe crear un país. Y están creando un país. La República crea un país. Crea no solo una república, una nación, que es lo que no había. Y crear una nación era mucho más que dar unos mecanismos políticos, era mucho más, era llegar a la conciencia de todos los ciudadanos y decirles, sois ciudadanos, tenéis derechos y tenéis deberes, y hay que exigir. Eso fue el cambio profundo de la República. Eso es lo que hizo que la República Española fuera excepcional. Porque, primero, aunque en Francia ya había ocurrido, hay que decir que en aquella Europa convulsa, en el año
23, además del golpe de Mussolini, no hay que olvidar que un tal Adolfo Hitler intenta un primer golpe en Alemania, le sale mal, va a la cárcel, pero en el año 33 es el jefe ya del gobierno en Alemania. Ese es el ambiente. Y en ese ambiente, con juventudes uniformadas y armadas y un odio brutal a todos a los judíos y a todo lo extranjero, pues en ese ambiente Azaña comprende que efectivamente tiene en contra un país atrasado y que a partir del momento que se ha aprobado la Constitución se han reorganizado las fuerzas de la reacción. Lo que se habían callado cuando cayó la monarquía se estaban organizando. Era un gran partido, la CEDA, que era un gran partido de derechas, que nunca quiso decir públicamente que acataban la Constitución. Nunca lo dijeron. Eran como lo que se hace posteriormente, juro mi cargo por imperativo legal, pero en absoluto se lo creyeron nunca. La CEDA no era republicana, estaba manejada por la Iglesia profundamente y se infiltraba en ella, en sus juventudes, el espíritu del fascismo europeo. En el discurso de Gil Robles del Escorial del año 35, son 20.000 jóvenes uniformados, Sí, los que van a esa concentración del Escorial, uniformados con correaje, con toda esa parafernalia, se presentan 20.000 jóvenes alrededor del gran líder de la CEDA, Gil Robles. Sí, eso daba miedo. Pues Azaña comprende que se están reorganizando, que se están reestructurando las fuerzas de la vieja España, de la carcundia España, de la que debía estar muriendo, no está muriendo. Y entonces lo comprende y vuelve a la palestra, vuelve a los mítings a decir, él ha perdido, en el año 33 cae el gobierno, se forma un gobierno de Lerroux está en minoría, acaba teniendo que contar con Gil Robles, con la CEDA, para formar gobierno, y en el momento en que los 20.000 jóvenes uniformados de Gil Robles entran en el gobierno, la UGT provoca un levantamiento general. Levantamiento que solo triunfa en Asturias, y en Asturias pues es una revolución. Es la UGT, la CNT y de mutuo acuerdo, y se lanzan a tomar el poder y crean un pequeñísimo Estado soviético que duró 2 semanas y que fue reprimido por Franco, que era quien Lerroux había nombrado jefe de Estado Mayor, a sangre y fuego. A sangre y fuego. La lista de presos muertos, detenidos, fue enorme. Sobre todo de fusilados sin más, sin causa, o sea, fusilados. Y esa revolución marcó un antes y un después. O sea, quedó claro que la clase obrera no estaba dispuesta a seguir sometida, que estaba dispuesta a que las cosas cambiaran de verdad, a que hubiera de verdad reforma agraria, a que hubiera de verdad un Estado que atendiese a la necesidad de los trabajadores. Todo eso era una exigencia ya. Y los reaccionarios estaban diciendo, bueno, pues se van a enterar, porque ahora mandamos nosotros. No hubo más remedio. Ese gobierno inestable de Lerroux con Gil Robles duró 1 año, año y medio, y al final el presidente Alcalá Zamora le encargó formar gobierno a un pequeño partido republicano moderado con la intención de ver si conseguía un centro que equilibrase a los extremos. Bueno, eso fracasó obviamente, y Azaña se presentó ahí en comillas en Madrid a dar aquel discurso en que decía no estamos vencidos, nos han quitado el gobierno y durante 2 años casi han intentado socavar. No pueden cambiar la Constitución por ley, pero la han socavado totalmente. Han vuelto a las prácticas de corruptelas internas, de darle esta obra a fulano, de dar de este favor. El déficit ha llegado a ser descomunal. La situación económica es otra vez una ruina. Y hay mucha gente que vuelve a decir, oiga, me gustaría ver si yo le puedo hacer un favor, pero me gustaría que mi hijo lo nombrasen para no sé qué cosa. Eso es lo que se llenó otra vez el país en esos 2 años. O sea, sigue siendo la República, sigue siendo un régimen liberal, pero los viejos tiempos volvían por sus fueros. Volvían por sus fueros y se presentaban prepotentes. Y ante eso Azaña dijo, no estamos perdidos, por el contrario, hemos ganado lo principal, ahora hay que ganarlo en las urnas. Y lo ganaron. El Frente Popular consiguió una cosa importantísima, que es del Partido Republicano Radical se separó la mitad del partido.
harto de las trapisondas de Lerroux, del caos económico creado, se separó y formaron un partido llamado Unión Republicana, dirigido por un tal Diego Martínez Barrios, que tenía una cuestión que le costó muy cara, siempre se lo echaban encima, que es que era el gran maestre del Gran Oriente de España, o sea, el máximo cargo de la masonería en España. Era un hombre honradísimo, era un obrero, ¿eh? Ese hombre que era de un partido republicano moderadísimo, era un hombre de origen obrero, muy inteligente, que había llegado a ser el gran maestre de la masonería española, que es un cargo que no se obtiene por influencias o amiguetes, se obtiene porque te ganas el respeto de todos los hermanos francmasones de toda España, y si no, no lo consigues. Y ese partido se separó del de Lerroux, se unió a la izquierda de Azaña, se unió al Partido Socialista, se unió al Partido Comunista, pequeñísimo en ese momento, pero que se unió a ese movimiento, y se unió a catalanes y vascos, y ganaron las elecciones. A partir de ahí empezó la acción directa. Esos 20.000 jóvenes, más la organización que había creado el hijo del antiguo dictador, José Antonio Primo de Rivera, una organización netamente fascista, o sea, alineada con el fascio italiano y con el Partido Nacional Socialista Alemán, pues empezaron las acciones violentas en la calle. Y eso, claro está, si a un grupo de trabajadores anarquistas le matan a un tipo, no lo dudes, al día siguiente van a matar a dos. Del otro lado, eso no lo dudes, ¿eh? Eso no hay discusión. O socialista, es igual, o comunista. Si hay una provocación violenta, se va a responder. De tal manera que efectivamente en esos 5 meses hubo un montón de muertos violentos en la calle. Hay que decir que la mayoría, voy a recordar una frase, cuando se proclamó la República, se iba a proclamar la República, le dijeron dijeron, es que la República ya se vio la vez pasada, es un caos. Y uno dijo, perdón, un caos es la monarquía, no la República. Un caos ha sido la monarquía. No nos vengan con que es un caos la República. La República no es el caos es la monarquía, que es lo que era la verdad, claro. En la propaganda franquista decía que los gobiernos de la República duraban un mes. Bueno, los gobiernos, porque eran minoritarios, no tenían mayoría en la Cámara, no tenían mayoría en las Cortes, así que duraban poco. Pero durante la monarquía los gobiernos duraban 3 meses. No lo olvidemos, ¿eh? Durante la Restauración, durante el reinado de Alfonso XIII, había gobiernos que duraban 2 o 3 meses. Y era lo normal, que un gobierno durase. O sea, no había política, no había un plan, no había un proyecto, no había a dónde ir, porque y eso era la monarquía. En la República, mientras gobernó la coalición socialista republicana, con Azaña al frente, los gobiernos fueron absolutamente estables, muy pocos cambios, los necesarios para tal o cual situación. Mientras gobernó Lerroux, que gobernaba en minoría, pues obviamente pues cambiaba continuamente porque se tenía que sostener como pudiese, y porque la parte más importante de su partido se estaba separando de él y diciendo que no votaba las cosas que él pedía que se votasen, y en esa situación pues no podía mantener el gobierno. Así que eso quedó una disgregación, y al final pues vino el golpe de Estado. Azaña era el presidente. Bueno, hubo un momento en el cual, tras las elecciones, se decide que Alcalá Zamora ha sido una persona que ha movido los hilos. Hay que decir que el presidente de la República en la Constitución española tenía cierta capacidad. Por ejemplo, el Consejo de Ministros se reunía bajo la presidencia del presidente, no del presidente del gobierno, sino del presidente de la República, que no procuraban intervenir, no daba directrices políticas, pero era una autoridad moral. Y se consideró que el último periodo de los gobiernos de Gil Robles y Lerroux había sido una catástrofe por culpa de Alcalá Zamora. Las Cortes le destituyeron como presidente y había que nombrar un nuevo presidente. Ahí fue otra vez un lío, había que ver quién podía haber, y no se encontró a nadie. Había uno, que lo hablamos el otro día, Rafael Altamira, hubiera sido el presidente de la República, pero en ese momento era uno de los 24 jueces de La Haya. Y claro, en el momento de caos en Europa, en que estaba hundiéndose literalmente Europa, Rafael Altamira no quiso renunciar a su puesto de juez del Tribunal de La Haya. Y se mantuvo, y dijo, y yo como juez del Tribunal de La Haya no debo intervenir en la política española. No debo intervenir porque sería partidista y si hubiese un conflicto con España.
Entonces se eligió a Azaña. Azaña, en mi opinión, mucha gente lo dijo, hubo un error. Azaña había demostrado ser un magnífico gobernante, un hombre que sabía gobernar y que no le temblaba el pulso a la hora de tomar medidas, siempre medidas habladas con los demás, negociadas, medidas que pudiesen ser toleradas por la sociedad, pero no le temblaba el pulso, no negociaba a humo de pajas, negociaba las cosas concretas. Y como gobernante hubiera sido el mejor para aguantar el tirón de la guerra, pero también era el único que representaba realmente para toda la ciudadanía y para toda Europa a la República. Así que le hicieron presidente de la República, el cual no gobernaba, porque el presidente de la República Española no tenía capacidad de gobierno. ¿Fue un error? ¿Fue un acierto? Bueno, eso no importa ahora, han pasado los años, pero eso cambió la situación, porque Azaña, presidente de la República, fue la dignidad que en todo momento mantuvo la República en pie. Pero el gobierno fue débil. El gobierno fue débil. No hubo nadie con esa capacidad en el gobierno. Largo Caballero fue nombrado presidente del gobierno tras el golpe de Estado, el 3 de septiembre del 36, pero Largo Caballero era un sindicalista, era un gran jefe sindical, no era un gobernante político. Como sindicalista tenía una potencia enorme, pero la política es otra cosa. La política es que hay que negociar por aquí y por allá, y le digo que no, pero no puedo decirle que no. Le diré que vamos a ver cómo hacemos esto. Y eso era lo que Largo Caballero, dirigente sindical, no era capaz de hacer. Sí hizo una cosa, que es un gobierno de todas las fuerzas, incluidas la CNT y la FAI. Tiene huevos hacer un gobierno con la CNT y con la FAI, pues lo hizo. Y ese gobierno nombró ministro de Justicia a García Oliver. García Oliver era uno de los 3 miembros fundadores de la FAI. Bueno, pues acabó con los paseos callejeros y con las matanzas indiscriminadas. Ese fue el gobierno, pero Largo Caballero no podía mantener el poder así. Así que desarrolló la guerra, salió mal, como todo el mundo sabe, y Azaña murió con 61 años, creo recordar, creo 60 o 61, en Francia, pues viendo que todo su ideal que se había podido cumplir, que había estado a punto de cumplirse, se hundía en manos de fascistas, clérigos y aristocracia. Como he sabido, vivía en una de esas que salió de España en los últimos días de la guerra. O sea, salió después de la caída de Barcelona, aún estuvo casi un mes entero en España, más de un mes en España, en la frontera del Pirineo, hasta que consiguió salir y cogió una casa en la frontera de Suiza, de Francia, pero a 300 metros de la frontera suiza, dice él. Claro, por si las moscas, porque los nazis estaban entrando en Francia ya en ese momento. Y cuando entraron los nazis, los alemanes en Francia, el embajador de México, que era un tipo, valdría la pena un día hablar de él, un tipo extraordinario, que era uno de los mayores apoyos que tuvieron los republicanos españoles y que salvó a miles de ellos de la muerte, pues compró la casa en la que estaba Azaña, en Montauban, y le puso la bandera mexicana y lo declaró sede de la Embajada de México. Con lo cual los alemanes no pudieron entrar, murió y ahí se acaba la historia. Bueno, pues eso es lo que quería explicar y me he retrasado un poco. Me he retrasado muchísimo. Muchísimo. Bueno, preguntas. Si no has bebido. Sí. Va diciéndole que no has bebido. Veamos. Turno de palabras, por si que... Turno de palabras. A ver, por ahí. Yo quería preguntarte... ¿No? Sí. Sí. Yo no. Preguntarte si encuentras paralelismos con las situaciones actuales, la evolución que estamos teniendo actualmente. Ninguno. Primero porque ya digo, desde Jovellanos no había habido en España nadie tan preclaro que entendiese a fondo el problema de la nación, del pueblo, del Estado, de las estructuras, como fue Azaña. Nadie había tenido esa visión y nadie sigue teniéndola, en mi opinión. Igual sale cualquier día alguien que dice, pues tengo una idea clara de este país y de lo que hay que hacer. De momento lo dijo Jovellanos a final del siglo XVIII y Azaña a mitad del siglo XX. ¿Por qué las izquierdas, llámese socialistas, comunistas, republicanas, da igual, izquierdas,
siempre han estado divididas y la derecha, los fascistas, por ejemplo, siempre es una piña. No, no es exacto. Las izquierdas afortunadamente han estado divididas. Las izquierdas afortunadamente han estado divididas. O sea, en la izquierda hay un respeto notable por la ideología y el pensamiento de cada uno. Y la idea de imponer un único criterio no es propio de la izquierda, es propio de la derecha. Y la derecha exige a sus seguidores que sean todos igualitos. Pero la izquierda dice, no, no, yo soy republicano moderado, no, yo soy republicano radical, no, yo soy catalanista, yo soy... Eso, sí, eso es la izquierda. Claro. Vale. Ahora que he citado Cataluña, diré que la tradición liberal española nunca ha sido anticatalana, nunca. Es extraño que ahora haya partidos que se dicen liberales y son furibundamente anticatalanes. Es una cosa rarísima, porque la izquierda, el liberalismo español, de derechas o de izquierdas, nunca fue anticatalán, nunca. Y cuando había que discutir el Estatuto de Cataluña, Azaña dijo algo muy importante. Dijo, somos demócratas y todo se hace por un acuerdo, por un consenso, por un entendimiento. España es muy anterior a la unión de Castilla y Aragón. España es muy anterior a eso. Y España permanece. Si alguien no quiere entrar en este estado que estamos creando, pues que se vaya. Seguirán siendo españoles. Y tendremos a esos españoles, que ahora son otro estado, como están los portugueses, como hermanos al lado. No hay nada contra eso. Si prefieren irse, deben irse. No nos peleemos por eso. Seguiremos siendo todos españoles, decía. Sí, por favor. a ver. Bueno, la conferencia está sobre don Manuel Azaña, aunque ha sido interesantísimo la concreción del siglo XIX, Sí. que es lo que proclama. Pero hay una cuestión que ha comentado, que la ha comentado un poquito como pisando huevos. Claro, es que son las 8:30. Son las 7:30, 7:30. Me refiero a Azaña. Sí, Me refiero a Azaña. sí. Y es el tema de que dentro de un espíritu democrático, entendiendo por un espíritu democrático el que las personas, en común de las personas, cada uno tiene la capacidad de pensar, o de hablar, o de votar, y que por tanto entendamos la otra ficción que es lo antidemocrático, se llame comunista o se llame fascista, se llama como se quiera, los totalitarios están en contra de esa libertad. Ha comentado el liberalismo del siglo XIX, que es tremendamente interesante dentro de esa cosa. Entonces yo Azaña, dentro del vaivén histórico que él ha tenido, no lo sé concretar exactamente, ideológicamente, sobre qué nivel se va. Porque yo entendí Sí, entendido. Buena cuestión. que él, como tenía esa idea, tenía un trasfondo revolucionario más Sí. que liberal, un poco dentro de... Profundamente. Y eso le plasmó en un hecho que yo creo que ha pasado un poquito por encima, que es la revolución de octubre del 34. Sí, eso debo aclarar, que la Revolución de Octubre del 34 la dejo para el día siguiente, el día próximo, que es Prieto. Y como es Prieto, ahí entraremos más a fondo en ese tema. Porque si lo digo ahora, pues ya no me queda nada para el día siguiente. Sí. La Revolución del 34 es un tema que es la clave del pensamiento de la circunstancia de Prieto, más que de los demás. Y en ese sentido lo dejo para ese momento. Azaña tiene es el hombre que ha comprendido que el liberalismo, su familia era liberal desde los tiempos de Fernando VII, su padre, su abuelo y su bisabuelo. Él comprendió que ese liberalismo decimonónico había fracasado, no creaba país, no creaba Estado. Él va a Francia y dice, ¿qué hay en Francia? En Francia hay un ejército que todos se sienten franceses. Todo el mundo tiene que ir a la mili. El ejército es profesional, es técnico, está muy bien preparado. Y en Francia la gente entiende que el ejército es su ejército francés, no es una parte contra otra del país, es el ejército de la Francia. En Francia hay una escuela laica y está prohibido que haya en la escuela ninguna manifestación religiosa, ninguna.
Eso es Francia, y todos los franceses se sienten profundamente ligados a la tradición laica de Francia. Con esos elementos se crea un país. Pues en España no tenemos nada de eso. El ejército es un desastre, la escuela está en manos de los frailes, aquí no vamos a ningún lado, y la economía es catastrófica. Esa es la idea liberal que Azaña, con ese sentido revolucionario, porque en el discurso famoso de Alcalá de Henares de 1911, que es su primer discurso público importante, él lo dice claramente. Dice, hay que acabar con el capitalismo. Lo dice así claramente. Hay que acabar con el capitalismo. Claro, él era partidario de las libertades, pero, ojo, las libertades no es que los capitalistas puedan, que Marx, el banquero, haga lo que quiera. Esa dialéctica en su cabeza funciona todo el tiempo. Hay un momento durante la guerra en que, bueno, lo dejo también para el próximo día porque es también prieto. Bueno. Y luego es muy curioso porque tampoco, no sé si será para el próximo día. Sí. La relación que... Si es de prieto, sí. Si es de otro, no. No, la relación que tiene Azaña, presidente de la República, con Negrín, presidente del gobierno. Sí. Eso es muy interesante, pero eso ya ni siquiera... Sí, eso es para otro curso, porque es que no tiene nada que ver. Es otro problema. Es otro problema, sí. Sí, sí, lo resumo en Azaña, presidente de la República, no gobernaba. Ya está. No se podía. No se podía. No, estaba prohibido. El presidente no podía intervenir en política. En el momento de que se intenta, en los años de Lerroux y Gil Robles, ver cómo hizo acabando la Constitución, se plantea que en cuanto pasan los 4 años hay que hacer muchos cambios, cargarse tal, y entre los cambios se plantea una cosa que Azaña atacó violentamente, que es que el presidente de la República sea el responsable directo de la política internacional de España. Y Azaña dice, eso es una locura, el presidente no es parte de la política, ni exterior, ni interior, ni nada. La política exterior es del ministro de Asuntos Exteriores, del ministro de Estado, se llamaba entonces. Bueno, eso. Pero ese tema no me cabe en este ciclo de 5 charlas. Yo una pregunta Sí. con premeditación y alevosía. Alevosía no creo, premeditación, seguro. Porque tenemos pensamiento republicano con idea de país, como Azaña, Clara Campoamor, que también lo Sí. manifiesta, tenemos gente de ideología anarquista en esta presentación de las 5... Sí, claro. No tenemos a ningún comunista. Claro que tenemos a un comunista, ¿A cuál? a Joaquín Maurín, claro, Pero que es de un, bueno, es de un partido comunista, estrictamente marxista estricto, pero no del partido oficial. Porque en el partido oficial, lo diré por si alguien se ha molestado por eso, no he encontrado una figura que tuviese una visión realmente profunda y amplia de España. No la hay, no se puede decir que Ibarruri o Pepe Díaz o cualquiera de los dirigentes del partido, como mucho en la primera etapa, algunos de la primera etapa del Partido Comunista sí tenían alguna visión, pero el Partido Comunista estaba dirigido desde la Internacional y desde luego Stepanov o el comandante Carlos no tenían una visión en ese sentido. Maurín sí la tiene. Y digo Maurín, no André Unín, su socio. Digo, Maurín sí tiene una visión de España y de la República, sí la tiene. Lo que pasa es que le cogió el golpe de Estado estando en Galicia y le metieron preso. Ya llegaremos a Maurín, es un caso excepcional. Pero no he incluido a ningún destacado miembro del Partido Comunista, pues porque no he encontrado ninguno que tenga esa visión. Es la verdad, no es un menosprecio. El Partido Comunista hizo una gran labor y el mayor sacrificio en defensa de la República lo hizo el Partido Comunista. Eso nadie puede discutirlo. El mayor sacrificio en todos los sentidos. Y la mayor renuncia. Renunció al comunismo directamente. Y dijo que aceptaban el régimen de la burguesía sin ningún problema, con tal de que se salvase la República. Fue el mayor esfuerzo de toda la República. Pero no había un dirigente que tuviese una visión, en mi opinión, estaré equivocado quizá, una visión del país entero y de Europa tan completa como los 5 tipos que he escogido. Se puede decir que Durruti, ¿qué visión tenía? Pues ya llegaremos. Durruti, el fundador de la FAI, tenía su visión. Muchas gracias. Bueno, pues me voy corriendo.
que el tren sale dentro de 20 minutos.